Hola hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero en Dios que se encuentren bien y bendecidos. Hoy aquí vamos a tocar el tema de los 7 sacramentos dentro de la Iglesia Católica y por qué es la necesidad de tomar esos sacramentos como cristianos. Muchos todavía siguen negando los sacramentos y muchos, la verdad, el 30-40% de los católicos no los han tomado y no los quieren tomar. ¿Por qué no los quieren tomar? ¿Saben por qué no los quieren tomar? ¿Por qué? Porque dicen que son inventos de la iglesia o que pide muchos requisitos, son 2 años de estudio, de catecismo y la verdad que en vez de enseñar nuestra fe a nuestros hijos, les estamos enseñando a negar prácticamente la iglesia, los sacramentos. Y eso no son impuestos por la iglesia nomás porque sí, no, son porque mismo Jesucristo nos da esos sacramentos para poder nosotros crecer, ser cristianos practicantes que nos lleven más y nos hagan crecer más espiritualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque esos sacramentos tienen un valor y nos pueden llevar a tener la vida eterna. Muchas veces no nos enfocamos en eso. ¿Por qué? Porque seguimos pensando humanamente, ¿no? Seguimos viviendo en este mundo que nos atrae en muchas cosas que decimos, nah, yo no quiero ir 2 años de catecismo. O muchas veces dicen, no, yo no quiero tomar clases prematrimoniales para no casarse, ¿no? Son prácticamente 2 meses, ¿no? O 3 meses de clases. Entonces dicen, ¿para qué, no? Yo lo digo porque por experiencia, porque en nuestras parroquias todavía hay personas que quieren, los invitan a ser padrinos, ¿no? De algún niño que van a bautizar o de un niño que va a recibir un sacramento. Entonces no pueden, ¿por qué? Porque no tienen hacia acaso la confirmación o la misma comunión. Entonces, hay veces que se quieren casar muchos por la Iglesia Católica y no pueden, ¿por qué? Porque no tienen el sacramento de la confirmación. O sea que son cosas que son requisitos, pero esos requisitos nos tienen que enseñar que tenemos que llevarlos adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque son prácticas o sacramentos, más bien son sacramentos que nos van a tener unidos más a Jesucristo, ¿no? Practicándolo como yendo a misa, confesándonos, recibiendo su cuerpo y su sangre, y saber un poco más. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo tenemos que ir enseñando a nuestros hijos, ¿no? Y a las personas. Aquí el 65% de nuestra diócesis de San Bernardino hay parejas que no se quieren casar por la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen los sacramentos o porque no quieren recibir prácticamente sus clases prematrimoniales, ¿no? Entonces vamos a ir un poco más a fondo de estos 7 sacramentos con la Biblia latinoamericana para poder entender que no es obligado, no, ¿cómo les diría? No es, dicen que impuestos por la iglesia, sino por el mismo Jesucristo, ¿no? Jesucristo que fundó su iglesia, pero el Jesucristo quiere que todos se salven. Y por eso Él funda su iglesia y da estos sacramentos, ¿no? ¿Para qué? Para que todos nos salvemos. Entonces, ese es el propósito de Jesucristo en su iglesia. Pues vamos a ver en qué parte de la Biblia nos habla de estos sacramentos, ¿no? Y poder nosotros confirmarlo y decir, bueno, si es un mandamiento de Jesucristo, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a tratar, vamos a buscar información para poder recibir estos sacramentos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el primer sacramento de iniciación, ¿no? Sabemos mucho que es el bautismo. El bautismo, saben que cuando bautizamos a nuestros hijos o nos bautizamos nosotros de adultos porque no nos bautizaron de chicos, recibimos el Espíritu Santo. Y ese el Espíritu Santo, ese es el que nos va a empezar y nos va a empezar a guiar dentro de la iglesia. Porque ya bautizados somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Nos hace hermanos de Jesús y nos hace hijos adoptivos del mismo Dios. Bueno, vamos a ver dónde encontramos ese primer sacramento del bautismo. Vamos a tocar el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Nada más un versículo para no tocarlos todos. Dice así, dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Una vez más, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo de Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en otra parte dice que en Hechos de los Apóstoles dice, y al bautizarlos recibían el Espíritu Santo. No vamos a negarle a nuestros hijos el Espíritu Santo, vamos a hacerlos miembros de la iglesia de Jesús, ¿verdad?
Ese es el primer sacramento, el bautismo. Pero el bautismo debemos de saber que aparte de eso nos da la gracia sobrenatural, ¿no? Para la vida cristiana. Entonces, ese es el primer sacramento. Vamos a ir al segundo. El segundo sacramento de iniciación es la confirmación. Y esta la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. La confirmación, el sacramento de la confirmación nos reafirma de nuestro bautismo, ¿no? Nuestro compromiso que adquirimos en el bautismo. Ese es el segundo sacramento. El tercer sacramento es el de la Eucaristía, la comunión. Y el de la comunión vamos a tocar dos citas bíblicas nada más. La de San Juan, capítulo 6, versículo 39, y la de San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Primero vamos a leer la de San Juan, que dice así, dice, ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¿De cuál pan están hablando los discípulos? Del pan de vida. Jesús es el pan vivo que baja del cielo. Dicen los discípulos, Señor, danos siempre de ese pan. Wow. Bueno, vamos a leer ahora San Mateo. En el capítulo 26, versículo 26 dice así, dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomen y coman. Fíjense las palabras, este es mi cuerpo. No dijo, este es posible. No, este es mi cuerpo. Ese es el sacramento de la Eucaristía. Esos son los tres primeros sacramentos de iniciación para ser miembros parte de la iglesia que Cristo fundó, la católica. Sabemos que el sacramento de la Eucaristía nos fortalece y nos alimenta como cristianos. Vamos a seguir practicando este sacramento de la Eucaristía todos los domingos y fiestas de guarda, ¿no? El cuarto sacramento es la reconciliación, el perdón de los pecados. Y esto lo vamos a encontrar en San Juan 20:23. Dice así, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Cuarto sacramento, el perdón de los pecados, la confesión. ¿Dónde nos vamos a confesar? Ya lo había comentado en un video anterior. Los embajadores de Cristo. ¿Quiénes son los embajadores de Cristo aquí en la tierra? Los sacerdotes de la Iglesia Católica. Bueno, entonces vamos a pasar al quinto sacramento. ¿Cuál es el quinto sacramento? El que muchas de las veces nos da flojera hacerlo. Y muchas de las veces he encontrado parejas que tienen 20, 25, 30, hasta 35 años viviendo juntos, nada más casados al civil. ¿Cuál es el quinto? Es el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Vamos a encontrarlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 5 al 6. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por eso dicen que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Es en el rito del matrimonio en el templo, ¿no? Que vamos a serles fieles en la salud, en la enfermedad, en la adversidad, en las buenas, en las malas, hasta que la muerte nos separe. Un compromiso muy grande, muy fuerte. Ese es el quinto sacramento, el matrimonio. Y sabemos que este sacramento del matrimonio santifica a la familia y nos une a Dios porque ya metemos a Dios en nuestra relación, ¿no? Ya no estamos solos nada más en el mundo. Una pareja que está casada al civil, ellos están solos en el mundo. Pero ya cuando recibes el sacramento, recibes a Jesucristo dentro de tu matrimonio. Ya son tres. Ya son tres dentro del matrimonio. Entonces vamos a pasar al sexto sacramento. El sexto sacramento es el orden sacerdotal.
Y esto lo vamos a encontrar, vamos a leer a San Juan capítulo 15, versículo 16, y dice así: a mí, dice San Juan, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Así es, Jesús los escogió cuando, no sé si han leído cuando Jesús escoge a sus apóstoles, ¿no? Está en Marcos 3:3, dice, así como yo los escogí, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Bueno, Él los preparó ¿para qué? Para que vayan y den fruto. ¿Cómo van a dar fruto? Dentro de la iglesia, enseñando la fe, dando la misa, confesando los pecados, dando los sacramentos. ¿Se me entienden? Es como es el trabajo de los sacerdotes. Y en la siguiente cita bíblica está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23, que dice así: en cada iglesia designaban presbíteros y después de orar y ayunar los encomendaban al Señor en quien habían creído. En cada iglesia que designaban presbíteros. Ya ven que desde Jerusalén, desde la fundación en Jerusalén, cuando los apóstoles, cuando Jesús ascendió a los cielos, les envió el Espíritu Santo después en Pentecostés y de ahí salieron a evangelizar a todos los confines del mundo, de la tierra, pero en cada lugar iban asignando una iglesia, hacían una iglesia y fundaban y dejaban ahí un presbítero para que se encargara de ella, ¿no? Entonces, pero todos tenían en comunión con la iglesia de Jerusalén, con Pedro a la cabeza, ¿no? Y los demás apóstoles, Juan, Matías, todos ellos, ¿no? Ese es el orden sacerdotal. Nos proporciona, dice, el orden sacerdotal nos proporciona el gobierno espiritual que el pueblo necesita. O sea que ellos nos enseñan que crezcamos en espiritualidad. Ya ven cómo nos enseñan que leamos la palabra de Dios en sus homilías, cómo nos enseñan en el banquete, ¿no? De la liturgia de la palabra, más el banquete de la Eucaristía. Es como ellos nos están manteniendo espiritualmente, ¿no? Y el catecismo, el que muchas de las veces nunca queremos asistir, ¿no? Son programas que dicen, no, está muy largo, 3, 6 meses, no, 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 yo prefiero mejor quedarme en la casa, ¿no? Pero bueno, ya es decisión de cada quien, ¿no? Si quieren crecer en la fe o quieren seguir igual, pues es decisión de cada quien, ¿no? Y ahora vamos a tocar el último sacramento, que es la unción de los enfermos. Y esa en la unción de los enfermos nos habla en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Y dice así, dice, ¿hay algún enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con el aceite en el nombre en el nombre del Señor? La oración hecha con fe salvará al que no pueda levantarse, y el Señor hará que se levante. Si ha cometido pecados, se le perdonarán. Si han cometido pecados, se les perdonará en caso de muerte, ¿no? Porque muchas de las veces nosotros creemos que esta unción de los enfermos es ya cuando nuestro familiar ya está moribundo, ¿no? No, este sacramento es cuando vemos que la ciencia no puede sanar una enfermedad. Nosotros es donde debemos recibir este sacramento, ¿no? Confiados en Dios de que nos va a sanar, pero tenemos que estar orando también nosotros, pidiéndole a Dios que sanemos, ¿no? Y ponerlo de nuestra parte, que nuestra fe sea como ese granito de mostaza, ¿no? Que podamos mover montañas. Entonces vamos a creer en Dios y vamos que recibiendo este sacramento podemos sanar de cualquier enfermedad, ¿verdad? Ha habido muchos testimonios de muchas personas que han vencido enfermedades, y no es por ellos, es por la creencia, la fe que tienen ellos en Dios, ¿no? Pues nosotros vamos a practicar lo mismo. Dice que la unción de los enfermos nos da todos los auxilios que necesitamos en caso de muerte. O sea que si recibimos ese sacramento ya cuando estamos moribundos, pues nos perdona los pecados también, ¿no? Nos prepara para poder ir a nuestro encuentro con el Señor. Como ven, hermanos, los 7 sacramentos que nos ofrece Dios para ser salvos y tener vida eterna, los podemos recibir en su única iglesia, en la iglesia que Jesucristo fundó, la católica. Vamos, vamos, hermanos, a ser más católicos practicantes y comenzar y enseñar a nuestros hijos que la importancia de recibir estos sacramentos. No dejemos que ellos no reciban el Espíritu Santo y no dejen de formarse en su fe, ¿no? En esa fe que ustedes aprendieron de sus padres. Aunque nuestros papás fue un poco diferente,
nosotros podemos ya ponerle un parte de nosotros mismos para poder aprender más, ¿no? Tenemos mucho de dónde sacar y más ahora que la tecnología nos enseña mucho sobre las iglesias, ¿no? Entonces, nuestra fe como católicos debe seguir creciendo y practicando esos 7 sacramentos. Entonces, como ven, hermanos, ahí está. Los 7 sacramentos vienen por parte de Jesucristo. Y no muchos como dicen que la iglesia los impone, ¿no? No, estos vienen de Jesucristo porque Jesucristo a través de su iglesia quiere que nos salvemos. Fuera de ella, nadie se va a salvar. Bueno, entonces hermanos, aquí los dejo una vez más y los vemos la próxima vez. Bendiciones y que Dios los siga bendiciendo a todos. Ánimo.